Marcos 9, 1 y 2. Cuando lo tenga, póngase de pie y diga: gloria a ti, Señor. Marcos 9, 1 y 2. Cuando lo tenga, póngase de pie y diga: gloria a Dios. Marcos 9, 1 y 2. Cuando lo tenga, póngase de pie y diga: gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Leemos la palabra en tu santo nombre, Señor. Tu palabra que es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo, y tu palabra lleva a cabo lo por lo cual fue enviada. Marcos 9, 1 y 2 dice: Jesús le dijo: de cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean llegar el reino de Dios con poder. 6 días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, Jacobo y a Juan. Los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque hoy tú nos vas a hablar. Gracias porque tenemos libre acceso a tu presencia. Gracias porque hemos podido adorarte. Gracias porque podemos hoy aprender más de ti, amado Señor. Te pedimos, Señor, que abras tú nuestro entendimiento, que sea tu Espíritu el que calle nuestros deseos, nuestras distracciones, para poder entender esta tu palabra y que seamos hacedores de ella, para que nuestro entendimiento sea renovado y para gloria tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y hoy vamos a estar predicando bajo el tema, para los que anotan con lápiz y papel, o los que anotan en su celular, que son más electrónicos. El tema de hoy lo hemos titulado: a los más íntimos. A los más íntimos. Pastor, ¿por qué? Y vamos a entrar rapidito el por qué. Y cuando hablamos de intimidad, quiere decir que en la intimidad es algo que no es público. Cuando pensamos y hablamos en intimidad, intimidad es algo que es un poco más privado, que no todo el mundo tiene acceso. Y cuando hablamos de relaciones, nosotros tenemos relaciones íntimas. Entiéndase, los que estamos casados tenemos relación íntima con nuestras esposas. También entre amigos tenemos relación íntima. Y relación íntima no estoy hablando nada más del acto sexual. Estamos hablando de quizás de expresar, de hablar, de dialogar cosas que no todo el mundo tiene acceso. Porque hay una intimidad. Pero más adelante le quiero explicar por qué se llega a esta intimidad. ¿Por qué nosotros podemos tener esa intimidad? Y como hablaba en estos versículos, aquí podemos ver ese grado de intimidad. Pero antes de eso, déjeme darle un poquito de contexto de qué es lo que está sucediendo aquí. Aquí estamos hablando de la transfiguración de Cristo, de Jesús. Lo hizo en un monte alto, pero ¿qué quiere decir transfiguración? Mire, del griego metamorfosis, metamorfo, que significa sencillo, cambio. Transfiguración significa cambio. Y cuando analizamos estos versículos bíblicos, estamos viendo que aquí Pedro, Jacobo y Juan están teniendo una experiencia sobrenatural y extraordinaria que los demás discípulos no estaban viviendo. Esto no fue una visión, esto no fue un sueño, esto sucedió realmente. Y aquí Juan, Jacobo,
Juan, Jacobo, se me escapa el nombre, y Pedro, perdón, fueron escogidos por Jesús para revelársele su reino en plenitud. Lo lleva a un monte alto, a un lugar donde muchos no estaban. Lo llevó a este lugar y se manifestó de una manera extraordinaria y sobrenatural. En este hecho, ellos pudieron ver a Jesús. Pudieron ver a Jesús sentado hablando o teniendo una conversación con Moisés y Elías, representativos de la ley y de los profetas. Representativos de también dos hombres de carne y hueso que tuvieron una relación íntima con Dios, que tuvieron la oportunidad de dialogar directamente con el Señor. Estamos hablando de Moisés, que recibió los 10 mandamientos en un lugar alto. Estamos hablando de Elías, que se enfrentó a 450 profetas de Baales. Uno solo. Elías se enfrentó a 450 profetas de Baales. Se le burló en la cara. Leí esa porción de la Biblia y yo me reía. Él le decía, oye, ¿qué le pasa a tus diositos? Griten más duro. Griten más duro. Y Elías se enfrentó a ellos. Les cortó la cabeza, le mandó a cortar la cabeza a todos ellos. Los venció uno. Uno porque tenía una relación íntima con el Señor. Elías tenía conversaciones directamente con el Señor. Usted tiene conversaciones directas con el Señor. Tenemos conversaciones directas con el Señor. Y tenemos a Pedro, a Juan y a Jacobo o Santiago, que están teniendo esta experiencia de ver lo que iba a suceder en el futuro. De cómo Jesús, o lo que va a suceder en el futuro, debo decir, cuando Jesús venga por su iglesia. Dice que las vestiduras de Jesús eran sumamente blancas, que no podía haber tanta blancura. Estoy parafraseando los versículos bíblicos. Y ellos están viviendo esta experiencia extraordinaria. Dice que en eso vino la nube, los cubrió y oyeron la voz de Dios que les dice, este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. Escúchenlo, óigalo, o sea, obedézcanle, síganle, hagan lo que le está diciendo. Esa es la connotación de que dice que lo escuchen. No es simplemente hacer el ejercicio de oír y escuchar, es que hay que obedecerlo. Es que lo que nosotros escuchamos y oímos de parte de Él hay que llevarlo a cabo. Esa es la instrucción directa que le está diciendo Dios a estos 3 discípulos o apóstoles eventualmente, Pedro, Jacobo y Juan. Y el asunto aquí que me llama la atención es que en ese primer versículo Jesús está hablando aquí, Jesús le está diciendo que algunos de los que están allí, le está hablando a sus discípulos. Le está hablando a sus discípulos. Pastor, ¿cómo usted llega a esa conclusión? Lea más arriba en el capítulo 8 y se va a dar cuenta de que ahí le especifica que le está hablando a los discípulos. Le está diciendo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean llegar el reino de Dios con poder. Antes de que ellos mueran, antes de que partan al cielo, el Señor Jesús se le va a mostrar en su reino. Se va a mostrar cómo Él va a venir a algunos. No a todos. Utiliza la palabra algunos. Esa palabra a mí me llama la atención. Dice que algunos. Y le está hablando a sus discípulos. Y lo más que me llama la atención de esta porción bíblica es que escogió a 3 y no escogió a los 12.
escogió a 3 nada más. No escogió a 12. Y yo le preguntaba, Señor, ¿por qué 3 y no 12? No era porque los otros eran malos. Es porque en toda relación hay unos que son más íntimos. Hay unos que son más íntimos que otros. Y entonces me di a la tarea de investigar por qué estos 3. Y bien facilito, busqué ahí mismo en Marcos, continué estudiando y me di cuenta que estos 3 fueron los primeros que Dios llamó. Fue los primeros que Dios escogió, más que llamó, escogió. Y vamos a entrar ahorita en eso. Escogió a estos primeros 3. ¿Quiénes eran estos primeros 3? 3 hombres como usted y yo. 3 hombres imperfectos. 3 hombres que no tenían la capacidad ni la sociedad podía tener una expectativa de lo que ellos podían ser y hacer. 3 hombres que eran simplemente pescadores, pero que el Señor Jesús utilizó su experiencia para glorificarse. Utilizó su inexperiencia porque ellos no eran letrados, ellos no tenían escuela, vamos a ponerlo en estos tiempos, ellos no eran los más doctos de la ley, ellos no sabían de la ley, ellos pues conocían, podían conocer algo, pero no eran maestros de la ley, eran simplemente pescadores que se iban de madrugada a arriesgar su vida, a traer el pan para su familia, para sustentar. Eso sí, eran negociantes porque lo que pescaban tenían que venderlo. Y Jesús toma a 3 pescadores arriesgados, sumisos, que pudieron seguir la voz de Dios. No titubearon. Y analizaba y pensaba cuando Jesús escoge a Pedro. No te estoy predicando de Pedro, ni de Juan, ni de Jacobo. Te estoy predicando de Cristo. De lo que puede hacer Cristo por 3. Lo que puede hacer Cristo en 3 que Él llame y escoja. Porque Él primero llama y después escoge. A 3. Y cuando pensamos en la palabra de Dios y analizamos la palabra de Dios, es como Jesús llama a Pedro. Jesús le dice a Pedro, cuando ya están en la barca, tira la red allí que está honda, después darle un mensaje a toda la gente que está hablando. Escogió la barca de Pedro. Mire qué causalidad que escoge la barca de Pedro. Y le dice, vamos más adentro, vamos a lo profundo, vamos allá. No, pero maestro, le dice maestro, ya hay una revelación en él. Le está diciendo maestro. Pero es que ya yo tiré las redes, hemos estado pescando un montón de rato y no hemos conseguido nada. Pero porque tú me lo dices, le está diciendo Pedro a Jesús, pero porque tú me lo dices, yo lo voy a hacer. Obedeció, puso al lado su expertise, puso a un lado lo que él sabía, puso a un lado de que él era el pescador y Jesús no. Puso eso a un lado, no lo utilizó para no hacer lo que tenía que hacer. Y Pedro humildemente le obedece a Jesús y le dice, ok, porque tú me lo dices, yo lo voy a hacer. Pedro tiró las redes y no había pescado que no cabía en esas redes. Era tanta la pesca y tan extraordinaria que comenzó a llamar
a los demás pescadores para que les ayudaran. Pero acto seguido, ahí Pedro le dice, yo no soy digno, yo soy un pecador, yo no soy digno de ti. Y ahí hay una revelación en la vida de Pedro. El reconocimiento de la grandeza de ese que le enseñó un milagro. Ahí comienza esa relación. En ese instante, en ese acontecimiento, estaba Jacobo o Santiago y estaba Juan. Juan el hijo de Zebedeo, no Juan el Bautista. Y esta gente rápido, cuando Jesús les llama, dice la palabra que dejaron todo. Que dejaron todo. No le dijeron, espérate que tengo que limpiar unos pescaditos aquí, una vez lo termine, pues entonces lo hago. No le dijeron a Jesús, espérate, déjame terminar de remendar estas redes, cuando las termine, entonces yo puedo ir. No, ellos dejaron todo. Dejaron a su papá. Zebedeo se quedó solito allí y me imagino que tuvo que tomar las redes que sus hijos no pudieron completar de arreglar, él las completó. Me imagino que Zebedeo le dijo, oye, ¿para dónde ustedes van? No, Jesús me llamó, me está llamando el Mesías, este es el maestro, me voy con este. Me tengo que ir con este, me está llamando. ¿Usted no cree que en ese llamado, o cuando Jesús escoge estos dos, no hubo algo dentro de su alma que resonó en cada uno de ellos que dijo, espérate, esto es extraordinario, esto es sobrenatural, esto que yo estoy viviendo, que este tipo me está llamando y me escogió a mí para ser pescador de hombres? Hay algo que tiene que haber sucedido en el alma de ellos. Yo me imagino que cuando Jesús los llamó, el alma de ellos resaltó, brincó, hubo una sensación en ellos totalmente diferente, algo sobrenatural y extraordinario. Yo sé que a muchos aquí cuando tuvieron ese encuentro con el Señor sintieron algo igual o similar. Porque es que cuando Dios te llama y te escoge, el encuentro es extraordinario. Hay algo que te marca para toda la vida. Cuando el Señor llama y escoge a aquellos que han decidido dejarlo todo, han decidido entregarse, han decidido no mirar lo que le falta o lo que van a dejar. Otro dato que me llama la atención de este acontecimiento es que cuando Jesús se manifiesta en este milagro que llena las redes de manera tan extraordinaria, Pedro no se quedó con el milagro, él decidió quedarse con el dueño del milagro. Pedro podía haber tomado la decisión y podía ser parte de su voluntad de quedarse con la pesca extraordinaria y milagrosa, vender los pescaditos, hacerse de dinero, pero no, él decidió seguir al dueño del milagro, a la fuente y no al recurso, y de eso hemos hablado aquí anteriormente. Decidió seguir a Jesús. No el milagro. El milagro iba a terminar en algún momento porque después que vendieran esos pescaditos se le iba a acabar todo. Él decidió, déjame seguir, que este es el tipo que tiene el poder para hacer estas cosas. Me imagino yo, dentro de su análisis, que él dijo, este es mi maestro. Este es mi maestro, yo tengo que seguirlo a aquel. Para este tiempo, los discípulos escogían sus maestros. Jesús rompió toda tradición y toda cultura y Él escogió a sus discípulos. Él escogió a sus alumnos. Él escogió a los que eventualmente fueron los apóstoles.
rompió toda tradición de cultura, rompió todo paradigma, rompió toda la norma. Eso fue lo que hizo Jesús. Íntimos, a los más íntimos. Escogió, y esto está sucediendo, o esto sucedió en Galilea. Esto sucedió en el Galilea. Transpórtese de donde usted es, porque en su país de procedencia hay una Galilea donde no se ven muchas oportunidades. En su país de procedencia tiene que haber una Galilea donde la gente dice que nada bueno puede salir de ahí, inclusive la palabra de Dios lo dice. Natanael dijo, ¿habrá algo en Galilea? ¿Habrá algo bueno en Galilea, debo decir? En donde nadie podía ver posibilidades, de allí se escogieron a 3. Jesús escogió a 3. Llamó a 3 y escogió a 3. Del lugar donde no había posibilidades, del lugar de donde no había mucha alcurnia, de un lugar donde socialmente hablando no podía haber posibilidades, de un lugar donde no había mucha letra, de un lugar donde no había nada bueno que saliera de allí, socialmente hablando. Pero Jesús utilizó a eso para avergonzar al sabio, porque 3 pescadores. Y esto me lleva a pensar cuando vamos al libro de los Hechos, cuando Pedro predica, toda la gente que se convirtió, que lo arrestan, la gente, los doctos de la palabra se sorprendían de cómo él hablaba, porque entendían y sabían que este tipo que venía de Galilea no podía estar hablando de esa manera, pero había aprendido por 3 años. Había aprendido a hablar de la ley, habló de toda la ley en aquel tiempo, pero conocía la misericordia de Dios porque la había vivido con Jesús. Podemos conocer mucha letra, pero si no hay misericordia en nosotros, nunca vamos a ser imitadores de Cristo. Puedes conocerte toda la teología del mundo, pero si no hay amor en ti, no hay misericordia en ti, no eres un imitador de Cristo. La mayor batalla y lucha que tenía Cristo era con los fariseos, con los que conocían mucha letra. No te estoy diciendo que ignores la letra, pero que la letra no sea motivo para ti de irte por encima de la misericordia de Dios. El amor de Dios es el que salva. La palabra es viva, sí, pero no puedo utilizar la palabra para jactarme de lo que sé. Los más íntimos. Los más íntimos. Estos 3, Jesús les conocía el corazón desde antes de haberlos llamado. Estos 3 estuvieron en el Getsemaní. Estos 3 estuvieron en el Getsemaní. Y cuando vamos ahí a Marcos 14:32, mire lo que dice la palabra. Al llegar a un lugar llamado Getsemaní, Jesús le dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Le dijo a los 12, ven acá, siéntense aquí. Siéntense aquí. Y ustedes, Jacobo, Pedro y Juan, vengan conmigo. Y ahí la palabra dice que Jesús comenzó a entristecerse. Jesús, está hablando el hombre. Está hablando el hombre, el natural, el de carne y hueso. Se comienza a entristecer porque sabía lo que le venía. Sabía que su momento de entregarse estaba a punto de suceder. Se entristeció al frente de 3.
no de todos. Se entristeció al frente de 3, no de 12. El Señor se va a revelar de manera extraordinaria y sobrenatural a los más íntimos. Parte de lo que le dice a estos 3 que su alma está triste de muerte, a estos 3, no a los 12. Aquí en su oración es que le dice al Padre, pásame de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Se está expresando de esta manera, Jesús se está expresando al frente de 3, a los más íntimos de los 12, le está diciendo que su alma está triste de muerte. Y déjeme aplicar esta palabra en el diario. Nosotros no podemos estar expresando nuestra vulnerabilidad a todo el mundo. Nosotros no podemos estar expresando nuestras faltas a todo el mundo. Nosotros no podemos estar expresando nuestras fallas a todo el mundo. Simplemente a los más íntimos. ¿Por qué? Porque mucha gente simplemente va a ver la vulnerabilidad para utilizarla en contra tuya, a diferencia de utilizar tu vulnerabilidad o tu falta para ayudarte a restaurarte y a venir ante la presencia de Dios para que Él haga en ti. Esa es la parte humana que le está revelando Jesús a estos 3, que eventualmente se durmieron. También eran humanos. Bueno, en una de ellas Jesús llama a Pedro, lo llama Simón para captar más la atención. Recuerde que Jesús le cambió su nombre de Simón a Pedro. Cuando lo ve que está dormido le dice, Simón, ¿no puede estar despierto una hora? Acá, despiértate. Pero Jesús pudo entender de que también estaban cansados. La palabra dice que sus ojos estaban llenos de sueño. Usualmente los domingos unos cuantos llegan así aquí a la palabra, a la iglesia. Comenzamos hoy con café y con donitas para que el fuego de Dios. Sí, gloria a Dios. Jesús se expresa íntimamente su dolor a estos 3. Jesús expresa que su alma, parte humana, está hablando la parte humana porque una deidad, la parte divina de Dios no puede tener alma, sino espíritu. Nosotros los humanos somos los que tenemos el alma. Él es espíritu. Y por eso su espíritu, el de él, el santo, tiene que tener dominio de nuestra alma. Él está diciendo que su alma, su parte natural, se siente dolido. Oye, el maltrato que iba a recibir Jesús, él sabiéndolo, que iba a ser maltratado de una manera extraordinaria que ningún hombre natural podía aguantar lo que él aguantó. Pero se reveló a 3. Se reveló a 3. Y me llama la atención de que a estos 3 se les reveló Jesucristo de esta manera y también Jesús
en la transfiguración le da la instrucción, oye, no digan nada. En la transfiguración Jesús le dice, oye, ustedes me vieron lo que sucedió. Estoy hablando, parafraseando. No le digan a nadie lo que ustedes vieron. Porque es que a los más íntimos se les va a revelar cosas que a los demás no. A los más íntimos van a ver cosas y el Señor va a permitir experiencias sobrenaturales que a los demás no. Y pueden ser cosas alocadas. Pueden ser cosas que en nuestro razonamiento humano no van a hacer ninguna lógica. Son cosas sobrenaturales que usted va a decir, pero yo estoy loco. ¿Qué está pasando conmigo? Pero son experiencias sobrenaturales con el Señor, pero es a los más íntimos. No es a todos. Y cuando seguía buscando y estudiando, también estos tres estuvieron en el momento de la resurrección. Cuando María Magdalena va a la tumba y ve que la piedra está movida, dice la palabra que Pedro y el discípulo que le decían el discípulo amado, se considera y se entiende que es Juan, salieron corriendo. Pedro y Juan salieron corriendo, el discípulo amado corrió un poquito más, entró hasta un límite, pero hubo otro, que es Pedro, que entró un poco más. Recuerde que el Señor, desde un inicio, Jesús le dijo a Pedro, vamos a lo más profundo. Vamos a lo más profundo. Y él entró a lo más profundo de la tumba y encontró los sudarios allí. Recuerde que Pedro también tuvo una pesca milagrosa y se cumple la palabra de Dios. Pastor, ¿qué usted está diciendo? ¿Qué pesca milagrosa? El primer mensaje. El primer mensaje de Pedro, búsquelo en Hechos. El primer mensaje de Pedro, ahí fue su primera pesca milagrosa. Recuerde que el Señor lo llamó, serás pescador de hombres. 3,000, 5,000, 5,000 hombres. Hombres. Y luego de eso 3,000 más. Estamos hablando de 8,000 almas. 8,000 almas en un ratito. Y la palabra no era de que te voy a profetizar un carro, te voy a profetizar una casa. No había códigos ninguno. La palabra que predicó Pedro es que si no te arrepientes, pues no vas a entrar al reino de los cielos. Sencillito. Sencillito, sencillito. Pero entonces, en estos tiempos queremos hablar de unos códigos. Y en estos tiempos, pues, queremos, ¿verdad? La única iluminación que tiene es el único que la predica. Cuando aquí Pedro le está diciendo, arrepiéntanse, pueden entrar al reino de los cielos. Los vamos a discipular también. Les vamos a enseñar de la palabra. A todos. A judíos y a gentiles. Al bueno, al no tan bueno y hasta el malo también. Al que no se veía posibilidad. Y Pedro también estuvo en el momento de la resurrección. Pedro, Jacobo y Juan estuvieron en el milagro de la hija de Jairo. E iban los 12 y de nuevo, vente tú, ustedes esperen aquí, yo vengo ahora. Aquí, vengan.
Solo a los más íntimos el Señor se revela de una manera extraordinaria y sobrenatural. A los más íntimos. La pregunta que te hago a ti, ¿te consideras el más íntimo? Cuando vamos al capítulo 8 de Marcos, encontramos el porqué. Y quiero leérselo en esos últimos versículos. La clave de todo es esto. Marcos 8:34, por si lo quieres buscar. Marcos 8:34 dice, luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estos son los más íntimos. Los que quieren ser más íntimos siguen esto. Toman su cruz y andan. Se niegan a sí mismos. Recuerde lo que le dije. Pedro negó a tomar la pesca milagrosa para buscar un beneficio y poner su negocio fructífico y tener fotos en Facebook y decirle, mire lo próspero que soy. Él decidió seguir a Cristo, a Jesús. Luego llamó a la gente y a sus discípulos, llamó a la gente y a sus discípulos, o sea, los que estaban íntimos con él, pero habían 3 más íntimos. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz y anda, y sígueme, Porque todo el que quiera salvar su vida, aquí es que se distingue a los más íntimos. Oiga bien la palabra de Dios, no es el pastor que está hablando aquí. Aquí está hablando Jesús. Oiga bien, analice y entienda. No tiene que sentir nada. Aquí. No tiene que darse cosquillita ni nada de eso. Oiga y entienda. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, de Jesús y del Evangelio, la salvará. Esos son los verdaderos íntimos, esos son los más íntimos, los que entienden que su vida, esto se queda aquí, pero mientras estamos aquí, se sufre por el Evangelio. Pastor, el Evangelio es gozo, sí, es un gozo sufrir por el Evangelio. Eso no hace lógica aquí en nuestra mente, pero la lógica divina es que si usted está dispuesto a gozarse y sufrir por el Evangelio, usted tiene lugar en el cielo. Cuando usted no se consagra a lo que hay allá afuera y usted se mantiene y sufre, usted es uno de los más íntimos. Si usted se mantiene en santidad, usted es uno de los más íntimos. Si usted entiende que lo que hay allá afuera no le edifica, que usted es diferente, que hay alguien mayor que usted, que vive en usted, que usted no se gobierna, que usted pertenece a un gobierno, usted es de los más íntimos. Si usted es uno de los que ve lo que hay allá afuera, en el sistema en el que vivimos, en el sistema babilónico que vivimos aquí en el 2025, usted dice, no, yo me voy a sostener. Yo me voy a sostener, me voy a permanecer porque mi fundamento es Cristo. No voy a claudicar, no voy a doblar rodillas, yo me voy a mantener, me voy a sostener porque hay alguien a quien yo le sirvo, yo le amo y yo le obedezco. A los más íntimos. Y hay mucha gente dentro de la iglesia que le cuesta ser los más íntimos. Le cuesta. Le duele el servicio. Le duele tener una comunión espiritual con el único ser sobrenatural sobre la tierra, que Él la creó. Le cuesta porque conlleva disciplina.
conlleva negarse. Conlleva negarse a sí mismo. ¿Qué no le hemos entregado al Señor todavía? Que no nos podemos ver como los más íntimos. Pregunta para usted, para que usted mismo se la conteste usted mismo. ¿Por qué no nos podemos llamar los más íntimos? Y utilicé la palabra más porque le da una connotación de más fuerza, de diferencia entre el que es íntimo y el más íntimo, mayor. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Esto que le acabo de leer, ¿no es lo mismo que Él hizo por nosotros? Y todo, perdón, la perderá. Y todo el que pierda su vida por Él, por causa de Él, porque entendemos que Él es, y del Evangelio, la salvará. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? La vida es el espacio de tiempo que pasamos aquí en la tierra. Parte de. ¿Para usted eso es suficiente? El espacio de tiempo donde usted nace y se muere, lo podemos definir como vida. ¿Para eso usted es suficiente? ¿O usted quiere algo más? ¿Usted quiere algo más o simplemente está conforme a lo que estamos viviendo hoy? Los más íntimos vamos a desear querer más y entender que después de este espacio de tiempo que nos encontramos aquí, hay algo mejor. Hay algo mucho, como decimos en el campo en Puerto Rico, hay algo mucho más mejor. Pero entendemos que la vida de aquí no es en realidad la que importa. No es que se menosprecie, porque hay que vivir la vida aquí correctamente. Este espacio de tiempo que estamos aquí, que llamamos vida, es el que, conforme a como vivamos aquí, es que vamos a recibir el galardón allá arriba. Hay un galardón. ¿Usted ha entendido eso? Déjame ponérselo más sencillito. Hay un premio. Hay un premio. Hay un premio que si usted vive aquí en santidad, usted se va a llevar un premio o va a obtener un premio en el reino de los cielos. ¿Usted ha meditado en eso? En lo que es la vida. Un espacio de tiempo sumamente corto. ¿Cómo va a ser? La vida es sumamente corta. A mis 46 tiernos años, yo sé que no van a haber cosas que yo no voy a poder completar porque el tiempo no me va a dar. Pero sí me tengo que ocupar que a mis 46 tiernos años yo viva conforme a la palabra de Dios.
que lo que no pude completar aquí, que si quizás el negocio que quise hacer en algún momento, la educación académica en algún momento que quise hacer, o lo que quiera yo haber pensado para aquí en la tierra, si no lo pude hacer, amén. Pero sí tengo que entender que mientras yo esté aquí, yo tengo que vivir una vida santa, porque después de aquí yo me voy para allá. Se va el tiempo rápido. Sí, si predico 30 minutos más, aquí van a haber 2 o 3 que se van a poner verdes del hambre. Y atiende esto, iglesia, y con esto voy concluyendo. El íntimo deja todo y se niega a sí mismo. El íntimo realmente se le revelará quién es su maestro por su encuentro. El íntimo, el más íntimo, se le revela lo porvenir. No vemos porque no intimamos. Porque estamos acostumbrados a lo rapidito, a los microondas, ponlo en el microondas, aprieta el botoncito que me voy, que tengo hambre. Así lo hacemos también de la manera espiritual. Porque sentimos esa presión de la rutina, de que tengo que cumplir, tengo que hacer. Los muchachos de la escuela, el trabajo, están enfermos, hay que llevarlos, hay que hacer, sí. El íntimo hace el espacio para sentarse con su maestro. Detiene todo para sentarse con su maestro. El más íntimo ve el milagro de provisión y abundancia, pero persevera en seguir con el dueño del milagro. El más íntimo tiene accesos y privilegios a lo que otros no tienen. Atiéndase esto. El más íntimo va a poder ver la deidad más que la humanidad. Explíqueme eso, pastor. Usted tiene 2 opciones. Usted puede ver a Jesús como el hombre, pero también puede ver a Jesús como Dios. El íntimo sabe ver a Jesús como la deidad, como el Dios, no ignorando la humanidad. Pero lo que debe sobresalir y resaltar es la deidad, el Dios. Pero eso solamente los más íntimos, los que van a poder ver a Jesús de esa manera. Van a ver más la deidad que la humanidad. El más íntimo es escogido entre los llamados. La palabra de Dios dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. En el contexto de esa porción bíblica se refiere a salvación. Pero también lo podemos aplicar para el servicio, a los que Dios se revela. A los que desean tener intimidad con el Señor se les revela. No a todo el mundo, al Señor se le va a revelar de manera sobrenatural. Solamente un puñado, solamente a un remanente escogido por gracia. Es el versículo de esta su iglesia. Romanos 11:5. El más íntimo ya tiene el corazón dispuesto y disponible antes de ser escogido. El más íntimo recibe y tiene experiencias sobrenaturales. Pero Dios le da la fecha
para que testifique. Si el Señor te reveló algo, usted tiene que pedir permiso para testificar de eso en el momento adecuado. Ejemplo, lo que le acabo de leer. Jesús se transfiguró ante 3. Le dijo, no le digan a nadie. Todavía no menciones a nadie, pero en la iglesia queremos llamar la atención con lo que el Señor nos revela para mostrarnos más espiritual. Lo que el Señor te revele de manera sobrenatural, pide el discernimiento, oye la instrucción divina para ver cuándo lo puedes testificar. Lo que uno testifica tiene que ser aprobado por el Señor. No podemos testificar para que los ojos estén en mí. Solamente los íntimos, solamente aquellos que quieren ser los más íntimos, buscarán cómo agradarle al Señor y vivirán por su gracia y vivirán en santidad. Ponte de pie, iglesia.